Hola, vamos a estudiar en este vídeo la segunda parte del tema 8 de la química de segundo de bachillerato. Estaríamos hablando de isomería y reacciones orgánicas dentro de la química orgánica, que es nuestro tema 8 del programa. Vamos a ver 4 puntos, lo vamos a dividir en 4 puntos. La primera parte sabéis que era la formulación, pero ya en la segunda parte vamos a empezar viendo lo que es el concepto de isomería y los isómeros, que suele salir con bastante frecuencia en la EBAU. En segundo lugar, los reactivos nucleófilos, que, bueno, aunque no sale demasiado o no sale prácticamente nunca, sí que me interesaba a nivel conceptual que sepáis lo que es. Reacciones orgánicas es el principal tema donde nos vamos a detener más porque es lo que más sale en las pruebas de EBAU. Y finalmente veremos algo de polímeros, que aunque sale bastante poco, sí que ha habido algunos apartados, incluso algún ejercicio completo que ha salido en los últimos 10 años en la EBAU. Así que comenzamos con la isomería. El concepto de isomería. Mirad, la isomería, lo pone aquí, es una propiedad de ciertos compuestos químicos que con igual fórmula química, es decir, que tienen iguales proporciones relativas de los átomos, presentan diferentes estructuras moleculares. Es decir, vamos a tener compuestos que van a tener igual fórmula química, pues por ejemplo, imaginaos C3H6O. Imaginaos dos compuestos que tengan esta misma fórmula. Sin embargo, tienen diferentes estructuras cuando los dibujamos en el espacio, en la fórmula semidesarrollada o desarrollada, ya lo veremos. ¿Cómo se llaman esos compuestos? Pues se llaman isómeros entre sí. Hay muchos tipos de isomería muy complejos, pero en este año de la segundo de bachillerato, la que vamos a estudiar fundamentalmente es la isomería plana o estructural, que es la que se pone de manifiesto cuando representamos los compuestos en el plano, es decir, no vamos a ver nada tridimensional, simplemente con las fórmulas tal y como las hemos estudiado hasta ahora. Comenzamos con el primer tipo de isomería, que es la isomería plana de cadena. Bueno, ya el nombre nos está diciendo que lo que va a cambiar aquí es la colocación de los átomos en la cadena. Y aquí tenéis un ejemplo. Fijaos, yo tengo esta fórmula C4H10. Bueno, pues esos 4 átomos de carbono y esos 10 átomos de hidrógeno yo los puedo colocar de diferente manera. Aquí, por ejemplo, tengo un butano normal y corriente, como sabéis, un alcano con 4 carbonos, en fin. Obviamente, como ya he dicho antes, hay 4 carbonos y 10 hidrógenos, si los contáis, 3 y 2, 5 y 2, 7 y 3, 10, y por tanto esa sería su fórmula molecular. Pero yo puedo colocar esos 4 carbonos y 10 hidrógenos de una forma diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena principal que solo tiene 3 carbonos, que es el propano, y le cuelga aquí un metilo. Por tanto, este compuesto se llamará metilpropano. Bueno, todo seguido, ya sabéis que los nombres orgánicos no tienen separación entre las palabras, a no ser que pongamos números y guiones en medio. En fin, y lo que sí que vemos claramente es que volvemos a tener en este compuesto 4 carbonos y 10 hidrógenos, como decíamos al principio. Bien, ¿qué es lo que ha cambiado aquí? Pues está claro, aquí ha cambiado la cadena, es decir, aquí teníamos una cadena lineal, estirada, podemos decir, y aquí sin embargo tenemos una cadena ramificada. Entonces nos vamos quedando con este pequeño truco de que cuando queramos hacer un isómero de cadena, siempre lo que vamos a hacer es meter metilos o etilos, es decir, colgar radicales de la cadena principal. Eso va a ser nuestro truco para conseguir, isómeros planos de cadena. Vamos ahora con el segundo ejemplo, el segundo tipo de isomería. Es la isomería plana de posición, que se llama. ¿Qué es lo que varía aquí? Pues está claro, nos está diciendo que varía la posición del grupo funcional. Y vamos a ver este ejemplo C3H8O, que puede tener dos fórmulas diferentes. En primer lugar, podemos tener este de aquí, que es un alcohol primario. Vamos a nombrarlo. Fijaos, aquí tenemos el OH. Ya os acordáis que cuando aparece un oxígeno en una cadena de carbonos, el carbono que lleva ese oxígeno se numera como el carbono número 1. Luego este sería el propan 1-ol. ¿Y por qué decimos que es un alcohol primario? Porque si os dais cuenta, este carbono al que está unido el OH solo está unido a otro átomo de carbono, que es este de aquí. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos el OH y aquí lo tenemos unido a un solo átomo de carbono. Luego este es un carbono primario, porque solo está unido a un átomo de carbono. Sin embargo, vamos a ver la situación que es distinta en el otro compuesto. Por ejemplo, aquí el OH lo tenemos en un carbono secundario.
vamos a nombrarlo directamente de la misma manera que hemos hecho antes. Este será el propan 2-ol, porque está el grupo OH está en el carbono número 2. Bueno, aquí seguimos numerando de derecha a izquierda igual y le damos el valor más bajo posible al grupo funcional OH. Y yo creo que ya veis claramente cómo aquí el carbono al que está unido el OH, perdón, aquí no es este, sino que aquí habría otro carbono, pero fijaos que el OH está aquí unido al segundo carbono. Por eso, al estar unido este carbono a otros dos, se llama un carbono secundario, ¿vale? Por eso os decía que aquí había un alcohol secundario, sin embargo aquí un alcohol primario. Bueno, esto de aquí se ve claramente como lo que cambia es simplemente la posición del grupo H. O bien estaba en la posición 1 aquí, o bien aquí estaba en la posición 2. La verdad es que estos isómeros son muy facilitos de hacer y de comprender y de detectar, ¿no? Vamos a acabar con el tercer tipo de isomería, que es la isomería de función. Bueno, en esta isomería lo que varía obviamente es el grupo funcional. Entonces hay dos casos típicos que yo me los estudiaría, de verdad que salen muchísimo en la EBAU, sobre todo este. Este de aquí es un clásico de la EBAU, sale muchísimo, aunque este también es importante, pero yo me centraría sobre todo en este de alcoholes y éteres. Vamos a ver este ejemplo. Hay un compuesto que es C3H8O. Puede ser un propanol como hemos visto antes. De hecho aquí como el OH vuelve a estar en el carbono 1, este sería el propan 1-ol. Y bueno, no lo he puesto antes, pero creo que todos estáis de acuerdo conmigo en que es un alcohol. Claramente ese es su grupo funcional. Sin embargo aquí lo que tenemos es un éter, si os dais cuenta, y os recuerdo las dos maneras de nombrar los éteres. Esto sería ¿os acordáis que esto se podía nombrar como un radical acabado en oxi? Es decir, esto sería un metoxietano, porque la cadena principal es un etano. O bien hay otra forma más sencillita de nombrarlo, que sería etil-metil-éter. ¿Vale? Porque obviamente le cuelga al oxígeno, que de esta forma sería como el centro del compuesto, le cuelga un etil por un lado y un metil por otro lado. Etil, metil, éter, aunque me haya quedado un poco ahí confuso. Y obviamente esto no es un alcohol, es otro grupo funcional, otro tipo de compuesto orgánico que es un éter. Por tanto, los alcoholes y los éteres van a tener isomería plana de función porque fijaos que los dos tienen la misma fórmula molecular. Este tiene 3 carbonos, 3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8 hidrógenos y un oxígeno. Y este exactamente igual. Es decir, tenemos 3 carbonos. Vamos a ponerlo otra vez. Sería 3 carbonos, 8 hidrógenos también, si contáis, 3 y 2, 5 y 3, 8 y un solo oxígeno. Y vamos a acabar ya con los aldehídos y cetonas, que son el otro tipo de isomería de función típica que suele salir en la EBAU. Bueno, vamos a ver estos de aquí, estos dos compuestos. Este de aquí, como sabéis, al acabar en cho es un al, luego va a ser un propanal porque tiene 3 carbonos. Y este de aquí, al tener un CO, va a ser una cetona, por tanto se va a llamar propanona. Recordad que como la propanona solo puede ir el grupo cetónico en medio, no hay que poner el número, ¿no? Bien, pues aquí tenemos otro ejemplo de lo que estábamos diciendo antes, es decir, tenemos dos grupos funcionales completamente distintos. Aquí esto es un aldehído y esto es una cetona, por tanto no se parecen en nada o son compuestos químicos con propiedades completamente distintas. Bien, un último apunte que os quería dejar ya antes de terminar este vídeo, y es que los alcoholes y los éteres, la isomería de función la vais a detectar cuando os den dos compuestos que tengan un número n de carbonos. De hidrógenos vais a tener 2n más 2, es decir, daos cuenta que aquí hay 3 por 2, 6 más 2, 8 hidrógenos y luego un oxígeno. Es decir, cuando veáis dos fórmulas que tienen esta proporción, un número n de carbonos, 2n más 2 de hidrógenos y un oxígeno, vais a tener que acordaros de que son isómeros de función alcohol, un alcohol y un éter. Sin embargo, si os dan una fórmula donde tengáis n átomos de carbono, 2n de hidrógeno y 1 de oxígeno, lo que os estarán presentando es un aldehído y una cetona. Y tendréis la isomería
de función de los aldehídos y las cetonas. Y con esto terminamos esta primera parte del tema 8.